Todos somos información y somos energía. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. Hoy te quiero hablar sobre las escalas de vibración y nos vamos a centrar específicamente en el miedo, porque todos actuamos con el miedo. En esta vida o actúas desde el miedo o actúas desde el amor. Y te quiero hablar sobre las escalas de vibración, pero antes quiero que tengas en cuenta una cosa que es primordial. Tener en cuenta que no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo. Y a través de eso, saber que la mente es más poderosa que el cuerpo y la mente va aparte del cuerpo. Entendiendo eso, dentro de la mente tenemos nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es la parte física que pertenece al cuerpo, siendo obviamente la mente la que opera por encima del cerebro y la que está por encima. El cerebro actúa como una estación receptora de toda esa información que obtenemos gracias a ser seres de energía. Y la mente actúa como ese receptor de toda la energía que nos va viniendo, porque somos energía y atraemos energía. Lo que está dentro de energía y lo que está fuera también. A través de eso, a través de la energía, se da toda la información que percibimos, a través de lo que somos, a través de lo que pensamos. Para medir toda esta energía que transmitimos y atraemos, se inventó una escala de vibración de David Hawkins. En esta escala de vibración se representan diferentes niveles en los cuales vibramos, siendo la vergüenza el más bajo con un 20, siguiéndole la apatía, la depresión, la ira, el miedo, el orgullo y llegando al coraje. El coraje es el nivel el cual se encuentra en mitad con un 200 y nos hace poder accionar para empezar a elevarnos hasta el último, que es la paz y la iluminación. Antes de llegar a la paz, tenemos otros niveles que ya sí calibran en ese poder, siendo el amor, la aceptación, la neutralidad. Del coraje hacia abajo y del coraje hacia arriba se dividen en dos categorías. De medio a abajo tenemos la categoría de la fuerza. Actuamos desde la fuerza. Cuando nos posicionamos en niveles energéticos bajos, nos jugamos nuestra salud mental porque realmente no tenemos paz mental, estamos mal y buscamos la causa fuera. Realmente no nos hemos trabajado, no tenemos crecimiento personal y buscamos fuera. Y de la mitad hacia arriba tenemos el actuar desde el poder, ya no desde la fuerza. Ya sabemos cuál es nuestro propósito, ya hemos aumentado nuestra autoestima, nos queremos, tenemos amor propio y eso es lo que va a hacer que atraigamos a nuestra vida lo que realmente tiene que venir. Ya no estamos soportando un trabajo que no nos hace feliz solo porque nos dé dinero, ya no estamos soportando relaciones porque estén llenando vacíos que nosotros tenemos, no. Ya elegimos por nosotros mismos, ya no miramos afuera, ya miramos dentro, nos responsabilizamos de nuestra vida y eso es actuar desde el poder en la vida. Sí es cierto que cada vez que vas ascendiendo, es decir, si la vergüenza calibra en un 20, tú asciendes a la apatía, que pueda ser un 50, la ira, el orgullo, cada escalón que vas subiendo obtiene más energía. Obviamente sigues dentro de esta categoría que pertenece a la fuerza, pero hay más energía. Y cuando hay más energía hay más capacidad de acción, hasta llegar al coraje, como ya te he dicho antes, que es un nivel en el cual ya obtienes esa acción de entendimiento de yo ya puedo realizar, yo ya soy capaz de encontrar la paz y hacer otro tipo de cosas. La vergüenza obviamente tiene una energía la cual se deriva literalmente a la muerte, de ser una persona apática, que no se relaciona, que literalmente no hace por encontrar sentido a su vida no tiene sentido. El miedo, por ejemplo, sí calibra más alto, sigue siendo miedo y es malo, sí, pero calibra más alto. Y esto ya te permite poder elevar a la ira, al orgullo. Una persona con ira tiene mucha energía realmente, pero no está utilizando esa energía para el bien, sino que todavía está en fuerza, está actuando de una manera mala. Una persona rabiosa, con ira, tiende a violencia y eso lo que va a hacer es que tenga energía, pero la emplee de manera mala, hasta que aprenda a que esa energía lo que le proporciona es el impulso para seguir ascendiendo hasta llegar a ese culmen o a ese estado el cual te mantienes más neutro y eres consciente de lo que haces, tomas conciencia y realmente te das cuenta de quién eres en cuanto a tu propósito de vida. Ahora hablemos del miedo. Nos centramos en el miedo como algo que nos domina absolutamente a todos. Y nos domina porque tenemos miedo a tener miedo. Se refuerza cada vez que tenemos miedo a algo y como constantemente tenemos miedo, porque actuamos con miedo, no estamos actuando desde el amor, sucede que tiene cada vez más energía. El miedo lo ha inventado nuestro inconsciente como método de supervivencia. Realmente nuestra mente subconsciente cree que va a pasarnos algo que luego no. Monta una realidad que es nuestra realidad, cómo percibimos nosotros las cosas, que luego realmente no. Te habrá pasado miles de veces que tienes miedo a hacer algo y luego dices que realmente no ha sido para tanto. ¿Por qué crees que es eso? Tu mente inconsciente está reforzando la idea que tú le das al miedo y como la refuerzas constantemente, seguirás teniendo miedo porque tu mente cree en eso que refuerza y como cree en eso que refuerza, seguirás teniendo miedo
a no ser que cambies la percepción que tienes de ese suceso. Entonces, lo que tiendes a mantener en tu mente tiende a manifestarse. Como esa persona que atrae y es energía, atraerás todo eso en lo cual le des esa energía suficiente para que venga a ti. Tú le estás mandando al universo que quieres eso. Y aunque tú inconscientemente no lo quieras, al darle tantas vueltas, al pensarlo tanto, es cuando sucede. Es muy típico escuchar que cuando tenemos miedo simplemente tenemos que accionar, hacer las cosas con miedo y ya está. Y ya poco a poco con la práctica se nos irá yendo. La realidad no es esta del todo cierta. Sí que es verdad que el miedo siempre va a estar presente, aún teniendo más o menos éxito en la vida, aún siendo una persona con más seguridad, con más autoestima, con un autoconcepto más alto, siempre seguirás teniendo miedo, porque el miedo es un método de supervivencia y tú eres un ser humano y eso siempre va a estar en ti, es intrínseco. Una persona que nunca se ha enfrentado a sus miedos, que no ha sabido reconocer cuáles son sus miedos, no puede enfrentarse a un miedo así porque sí. Es decir, el paso primordial, el paso primero para tú enfrentarte a un miedo es reconocer y saber que ese miedo va a estar ahí, pero aún así vas a actuar con miedo. Reconozco que tengo miedo, me vulnerabilizo y me vulnerabilizo ante mí mismo o mí misma en primer lugar. Y luego ya podré decirlo a los demás. Si va a hablar en público, pues antes de hablar delante de 20 personas, de 30, de 100, delante de quien sea, o te vas a montar una atracción que te da mucho miedo, si tienes a tu padre o a tu madre al lado, pues mira, si sueltas, tengo miedo, eso te vulnerabiliza y está bien porque lo estás reconociendo y al final el hablarlo expresa ese pensamiento que tú tienes y se hace realidad al fin y al cabo, y al hacerse realidad ese reconocimiento, se hace realidad que tú te estás enfrentando a tu miedo. Es el primer paso. Y en segundo lugar, tomar acción. Ya si con el reconocimiento y con la aceptación intento someterme a ese miedo, a esa presión, y me daré cuenta de que el 99,9% de cosas, de pensamientos asociados a esa emoción del miedo, pues luego no ocurren. Veré que con la práctica cada vez más tendré más confianza y cada vez tendré menos miedo. No es tener menos miedo exactamente, es saber que el miedo va a estar ahí, pero que puedo acallar a esa voz que tenemos en la cabeza. Es saber que tienes esa sensación, esa emoción, no la reprimo, dejo que pase por encima mío. Y esa emoción transmitida a pensamiento, mi mente me estará diciendo, no hagas eso porque puede ser que te caiga, no hagas eso porque puede ser que se rían de ti. Pues tú serás capaz, gracias a la práctica, de acallar a esa voz charlatana que se dice. Serás capaz de cada vez más, elevando todo tu concepto, teniendo más autoestima, de poder callarla, de no hacerle tanto caso. Y aunque siga hablando, no contestarle y reconocer tu miedo. Ya está. Otro aspecto muy importante es apoderarte de la sombra. Tu sombra es esa parte que reprimes y que encuentras en los demás. Cuando tenemos una pareja, cuando tenemos un hermano, una hermana, cuando nos enfrentamos a nuestros padres, constantemente estamos proyectando nuestras sombras. Son esas partes que reprimimos nosotros mismos, ya sean buenas o malas. La mayor parte de cosas suelen ser malas porque no queremos aceptarlas, nos negamos a aceptar esa cosa mala que tenemos porque nuestro ego es así. Pero también hay cosas buenas en los demás que somos capaces de ver y así nos estamos proyectando también. Apoderarte de tu sombra es saber reconocer que tu inconsciente está negando partes de ti que en muchos momentos, y conscientemente, obviamente, has reprimido porque no has estado orgulloso o orgullosa de ello, porque no te has comportado bien, porque no te ha hecho quedar como esa persona fabulosa. Y eso es algo que tienes que aceptar. Aceptar y reconocer que tienes una sombra y que esa sombra siempre estará. Porque sin sombra no hay luz, sin aceptar los opuestos, sin aceptar que sin oscuridad no habrá luz, es saber que tú no serás luz, que tú no triunfarás, que a ti no te irá bien en la vida si tú no aceptas esa parte de ti que también es mala. Al final tendemos a tener ese sentimiento de deseo inconsciente al tener miedo. Cuando nos hemos acostumbrado a tener tanto miedo durante muchísimo tiempo en nuestra vida, realmente se nos hace fácil tener miedo, aunque realmente el miedo es el desconocido en nuestra mente. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a darle vida, a retroalimentarlo constantemente, lo hemos adquirido dentro de nosotros, lo hemos adherido a nosotros. Y reconocer que el miedo no forma parte de ti, reconocer que te hace falta tener sombra, pero no debes ocultar tu sombra y que no debes de avergonzarte de ella, sabiendo que tu sombra no está ligada a ese miedo, saber diferenciarlo es muy importante. Este deseo inconsciente se deriva también al hecho de, por ejemplo, querer tener la razón siempre, a la culpa, que ahora hablaré de ello, y al hecho de saber que aún así lo estoy pasando mal, pero mi consciente me dice que todavía me aferre a ese miedo, ¿no? Es esa sensación que yo siempre he tenido, de sé que lo estoy pasando mal y sé que estoy repitiendo la misma historia de cuando me enfado a actuar así,
pero no sé, sé que puedo a lo mejor si pongo conciencia cambiarlo, pero me cuesta, porque es como un placer que obtengo, ¿no? Ese es el placer de tu inconsciente, de tu ego, porque se está alimentando de eso. Pero tú en el momento que pones conciencia sí puedes cambiarlo. La culpa es esa sensación de nuestro ego que nos dice tendríamos que estar haciendo otra cosa diferente a la que estamos haciendo. Y consciente o conscientemente estamos siempre culpándonos por lo que sea. Nos juzgamos y nos latigamos constantemente por todo lo que pasa. En el momento que te liberas de la culpa, te liberas de muchas emociones que te han hecho tener miedo, porque el tener miedo se relaciona a la culpa que tú has estado atrayendo a tu vida por diferentes circunstancias que se hayan dado. Tú siempre has tenido culpa de cualquier suceso, culpa de haber dejado a esa pareja tóxica, culpa de no seguir quedando con tu familia porque tu familia no te hace bien. Cualquier tipo de cosa que hace que piensa en ti porque tu ego piensa en ti de manera egoísta, pero en el momento que tú pones amor y conciencia de quiero realmente pensar en mí, aparece la culpa, aparece tu ego para culparte de que realmente no deberías de hacer eso, de que realmente deberías de seguir en esa situación mala y echar culpa a los demás y ellos son los que deben de cambiar, pero no tú. Espero que este vídeo te haya servido, espero que lo apliques, espero que tengas en cuenta que el miedo es una parte de ti que nunca se irá, pero que elevando tu conciencia puedes dominarlo y puedes dominar también a tu ego, pero es poner práctica, es poner la práctica que pones en cuanto a tu hábito de alimentación, en cuanto a tu hábito de deporte, de actividad física, es alimentar a tu mente con cosas positivas, al igual que entrenas tu cuerpo, entrenas tu mente. Es más difícil porque llevamos muchísimos años programados con creencias que nos han hecho ser de una manera determinada que nos está limitando en nuestro día a día, y cuando eres consciente de eso y eres consciente de que debes de cambiarlo, todo en tu mente empieza a cambiar. Si quieres seguirme por mi Instagram, @beamate_, por ahí documento absolutamente todo, mis reflexiones, mis lecturas diarias, mis aprendizajes, todo lo que aprendo acerca de mi desarrollo personal, de mi toma de conciencia, de mi cambio de percepción del mundo. Si quieres acompañarme de la mano a cambiar la percepción del mundo, puedes hacerlo siguiéndome por allí.